Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Saludamos a todos los miembros de Comunidad Apostólica y a todos los que nos ven a través de la transmisión. Damos gracias a Dios por este día que nos da esta oportunidad de reunirnos como iglesia y de disponernos a escuchar la palabra, de alabar juntos y orar juntos como iglesia del Señor. Les invito a que escuchemos un preludio que va a ser interpretado por nuestra hermana Mariana Méndez y es del compositor Johann Sebastian Bach. Escuchemos con atención y dispongamos nuestro corazón y nuestros pensamientos para alabar a nuestro Señor en este día.
Agradecemos al Señor el poder disfrutar de estos preludios y de todos los que se disponen a compartirlos. El Señor les bendiga y les animamos a que lo sigan haciendo. Ahora quisiera dar gracias a Dios por la vida de nuestro hermano y pastor Víctor Méndez, al cual le invito a que pase a hacer una oración para que continuemos nuestra reunión. Adelante, por favor. Bien, hermanos, le invito a cerrar sus ojos, a inclinar su cabeza. Vamos a orar juntos. Padre bueno, Señor Santo, queremos expresarte, Señor, queremos decirte. Nuestro corazón está profundamente agradecido por tu bendición, por la vida que nos das, por todo lo que tenemos de tu bendita mano. Gracias, Señor, por esta oportunidad de congregarnos juntos, de reunirnos, cuando menos a distancia por ahora, y de escuchar de tu palabra, Señor, de meditar en ella, de buscar en lo que tú tienes para nosotros, nuestro camino, Señor, cumplir con tu voluntad, de hacer lo que tú deseas que nosotros hagamos, Señor, porque está visto, Padre, en nuestras fuerzas es poco lo que podemos hacer. Siempre buscamos de tu dirección y aunque a veces nos equivocamos, Señor, sabemos que en tu bendita misericordia tú nos ayudas incluso a corregir nuestras propias fallas. Padre, rogamos, Señor, damos gracias por la vida de nuestro hermano Cristian, al que tú ya le has hablado, al que has puesto mensaje en su mente, en sus labios. Y pedimos por nosotros, Padre, para que en este corazón que ya te está buscando, que te anhela, no haya distracción. Señor, que podamos hacer nuestra esta palabra, vivirla, poner todo nuestro empeño para realizarla, aún a veces en contra de nuestra voluntad, porque no siempre queremos seguir en tu camino y sin embargo, Señor, tú nos muestras con mano amorosa hacia dónde debemos andar. Padre, nos ponemos en tus manos sabiendo que hemos de empeñarnos, sabiendo que hemos de poner todo nuestro esfuerzo en seguirte. Muchas gracias, bendito Dios. Amén. Quisiera que pudiera acompañarme. Voy a dar lectura al Salmo número 46. Y dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y también los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Agradecemos al Señor esta hermosa palabra. No olvidemos, hermanos, que Él es nuestro refugio, que siempre está a nuestro lado, que su oído está atento a nuestra voz, solo por su gracia y su misericordia.
Ahora quisiera que pasáramos a entonar 2 himnos, que cantemos juntos al Señor. El primer himno es el número 220, que se encuentra en el himnario bautista y lleva por título El que habita al abrigo de Dios, interpretado por Araceli Velázquez. Escuchemos, hermanos, con atención este bello himno. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios para siempre seguro estará. Caerán mil y 10,000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Este salmo está inspirado, esta letra está inspirada en el Salmo 91 y también es letra de Luz Cuna y la música es de Rafael Cuna. Pues vivamos, hermanos, bajo la gracia del Señor. Entendamos que su presencia siempre está con nosotros y así podemos disfrutar de su amor, poderlo percibir y deleitarnos en él. Ahora quisiera pasar al segundo himno, que también está en el himnario bautista y es el número 222. Tiene por título Maravilloso es y es interpretado por nuestras hermanas Janet y Mariana Méndez y está inspirado en el Salmo 98:1. Es letra y música de George Beverly. Adelante, por favor, escuchemos con atención. Qué grandiosa es la puesta del sol
Agradecemos al Señor esta bella interpretación de nuestras hermanas y podemos pensar en el amor tan grande que el Señor nos tiene, un amor que nos consuela, un amor que nos perdona, un amor que es fiel, un amor que no tiene fin. Ahora quisiera invitar a nuestra hermanita Areli. Ella nos va a hacer la presentación de un libro y le invito a que pase al frente, por favor. Muy buenas tardes, hermanos. Pues siempre en este anhelo de fortalecer nuestro sentido de solidaridad con aquellos hermanos que de alguna manera han sido perseguidos por su profesión de fe, el museo ha buscado financiar, editar textos que nos ayuden a abrir el entendimiento en torno a la complejidad de esta situación y la realidad que se vive aún en México en torno a ella. Una obra del maestro César Avendaño Amador, que se titula Dispositivo narrativo y dominio social, el uso político de los muertos de Acteal, es fundamental para que nosotros podamos entender esta situación que se ha venido viviendo y difundiendo con información no siempre verídica desde la década de los 90. Así que voy a permitirme leerles la contraportada para que usted, por favor, tome atención, ponga atención y decida si no cuenta aún con este texto, solicitarlo para su lectura, para su difusión, para compartir con diversas más personas. Me permito leerles la contraportada. Vinculado con el conflicto entre el EZLN y el gobierno federal durante el año de 1994, se promovió el juicio que señalaba al trabajo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, combinando
con las labores de la guerrilla zapatista como la expresión más prestigiosa de resistencia social. Allí, aseguraron los promotores de la idea, se concentró lo mejor de la fuerza moral que tenían los movimientos en resistencia en México, aunado a una intrincada red de organizaciones no gubernamentales que apoyan el proyecto de refundar la República y que encuentra síntesis en la consigna: para todos, todo, para nosotros, nada. En 1995, los llamados Cinturones de la Paz permitieron una irrupción potente de lo que se comenzó a nombrar como sociedad civil, que pronto asumió el encargo de reproducir el relato de una guerrilla indígena enfrentando a un mal gobierno hasta ratificar su credibilidad, relato que es nutrido y fortalecido por la diócesis de San Cristóbal. Muy lejos de los reflectores, las confrontaciones violentas al interior de las etnias mayas, provocadas por quienes se reunían en San Andrés Larráinzar, gobierno, organizaciones no gubernamentales, más guerrilla e insistencia intermediadora, dejaban una estela de dolor selectivo. Estas confrontaciones violentas tendrían un culmen en la matanza ocurrida en Acteal el 22 de diciembre de 1997, pero no su fin, ya que siguieron ocurriendo. La disputa no es en realidad como se ha construido en el imaginario colectivo a partir del relato de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Este libro es resultado de una profunda y larga investigación que desvela una estrategia para conquistar una voluntad colectiva y promover una vigorosa interpretación que pretende anular la capacidad comprensiva de las colectividades que se asumen críticas a la globalización. Muy al contrario, el presente texto propone elementos para recrear una sospecha necesaria frente a las analíticas de consigna. Bueno, sin duda el autor ha hecho una investigación profunda, seria, documentada e histórica en torno a este hecho que no es sino una manifestación más de la persecución que viven nuestros hermanos en lugares diversos del país, y le animamos, hermano, a que busque solidaria, intencionalmente documentarse, informarse para poder pues solidarizarse precisamente con hermanos que han tenido que resistir o que han tenido que enfrentar la muerte por su confesión de fe. Voy a permitirme compartir con ustedes el número de nuestra hermana Araceli Velázquez para que puedan solicitar su ejemplar o los ejemplares que precisen para difundir, para regalar. Ayúdennos, por favor, a compartir. Pueden solicitar su ejemplar al 55 49 37 28 73 con nuestra hermana Araceli Velázquez. A nuestra hermana Araceli les va a dar, me parece que otro número, para que usted pueda asegurar su ejemplar o los ejemplares que precise. Muchas gracias por su atención. Bueno, como nuestra hermana Areli les mencionaba, lo que pasa es que cambié de número, entonces voy a proporcionarles el número que ahora tengo. Es 55 23 73 14 93. Lo repito, es 55 23 73
1493. Si usted está interesado en este libro, con gusto se comunica conmigo y yo le doy más informes sobre él. Bueno, ahora quisiera invitar a nuestro hermano Osvaldo Gutiérrez. Él nos va a presentar la Biblia que tenemos aquí y la tenemos en el Museo Maná. Y bueno, le invito a nuestro hermano Osvaldo a que pase al frente. Gracias, Cheli. Sí, pues bien, yo les voy a presentar, buenos días a todos. Les voy a presentar el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Fue traducido por Pablo Enrique Besón. Besón nació el 4 de abril de 1848 en Suiza. Su padre era pastor en la Iglesia Reformada de Suiza. A los 22 años fue nombrado pastor, donde se sumó al movimiento por separar a la Iglesia del Estado. ¿Se cortó? Fue pastor suplente en diferentes lugares hasta que renunció en conjunto con otros pastores y fundaron la Iglesia Evangélica de Nechatel, independiente del Estado. Por invitación decidió irse a Francia, donde estuvo preso por vender Biblias. Después se ofreció servir como pastor en Santa Fe, Argentina, a los 33 años, donde con dinero de su herencia y de más donaciones fundó el primer templo bautista en Buenos Aires. La obra escrita más importante de Besón es su traducción al Nuevo Testamento del griego al castellano, que apareció en un solo volumen en 1919, convirtiéndose en la primera Biblia traducida en Latinoamérica de los idiomas originales y la primera en ser publicada. Algunas de sus obras son Cartas sobre la Reforma en España, de 1894, Marcos Pérez, de 1895, El Patronato Eclesiástico, 1910, El Nacimiento Sobrenatural de Jesucristo, de 1909, La Inquisición en Buenos Aires, 1910, El Nuevo Testamento, 1919, y el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, de 1948. Entonces, pues se reconoce bastante el trabajo realizado por Pablo Enrique Besón. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, hermano Osvaldo. Y bueno, ahora quisiera continuar, mandar una felicitación a todos nuestros hermanos que cumplen años, cumplirán años esta semana y en este día. Agradecemos al Señor por la vida de nuestra hermanita Gabriela Hernández, que este día está cumpliendo años, lo mismo que nuestra hermana Laura Castillo. Muchas, muchas felicidades. El Señor bendiga sus vidas. También tenemos el 1 de noviembre, cumpleaños nuestro hermano Iván Sánchez. El 2, nuestra hermanita María Eugenia Miranda. El 4 de noviembre, nuestra hermana Sandra García. Y el 5, nuestro hermano Gerardo Cisneros. Pues el Señor siga prosperando su caminar en Él, que cada día puedan rendirle todo su ser y su voluntad a nuestro amado Señor. Reciban un abrazo muy cálido y fraterno. El Señor les bendiga. Bueno, también ahora quisiera pasar a dar gracias. Dice la palabra del Señor que Abraham apartó de lo que Dios le daba su diezmo, la 10ª parte de sus bienes. Y damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, por adorar a nuestro Dios de esta forma, también con sus diezmos y sus ofrendas. El Señor les bendiga y les prospere.
Quisiera pasar a las peticiones que usted pueda tener en su mente, en sus pensamientos a nuestros hermanos. Por la salud de nuestra hermanita Maru Ramírez, ella ha tenido problemas en su rodilla. Roguemos al Señor porque ella pueda ser restaurada en su salud. Por nuestra hermana Estela Montiel, también por su salud y por su recuperación. Por nuestra hermana Estelita Pérez de Chiapas y por todos los hermanos de allá de Chiapas. No nos olvidemos de ellos, hermanos. Sigamos intercediendo por esta situación tan difícil y tremenda que ellos están padeciendo. Por la salud también de Débora Fermín y por su recuperación. Y por nuestra hermanita Margarita Macías, por su salud, por su ánimo, que el Señor siga fortaleciéndola cada día. Por nuestro hermano Vicente Telles, también seguimos orando por ellos, que el Señor anime sus corazones. Si usted tiene oportunidad de mandarles un mensaje, hágalo, hermano, y anime sus corazones, y esto va a ser de bendición para nuestros hermanos y fortaleza. Bueno, pues quisiera que me acompañara a hacer una oración por nuestros hermanos que cumplen años y por estas peticiones. Te agradecemos, Padre Santo, la vida de cada uno de nuestros hermanos. Gracias por la oportunidad que les das de cumplir un año más de vida en tu camino, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que podemos acudir a ti en todo momento y tú nos escuchas, porque eres fiel y eres grande en amor. Te ruego, Padre, porque nuestros hermanos cada día rindan su ser, se entreguen a ti y tú les llenes de tu gracia y siempre estén buscando tu voluntad perfecta. Gracias, Señor, por sus vidas y por lo que les enseñas cada día. Te ruego también que tú bendigas a nuestros hermanos que están padeciendo de su salud, por nuestra hermana Maru Ramírez, que tú obres, Padre, en su cuerpo y que su corazón siempre esté agradecido por todo lo que tú le das y le seguirás dando. Por nuestra hermanita Estelita Montiel, que también su corazón siga apegado a ti en la esperanza de que es tu hija y confía, Señor, que tú tienes su vida en tus preciosas manos. También por nuestra hermanita Estelita Pérez de Chiapas, por todos los hermanos que viven allá y que sufren, Padre, persecución. Te ruego que animes sus corazones, que sean fortalecidos en la fe y que tú los sigas sosteniendo y sigas siendo su consuelo y su esperanza, su pronto auxilio en esta tribulación. También por la salud de Débora Fermín, te ruego, Padre, que su corazón siga dependiendo de ti en todo momento y que tú sigas enseñando a tu hija de tu amor, de tu misericordia y de tu voluntad. Gracias por su vida, Señor, la ponemos en tus manos. Y te ruego también por nuestra hermanita Margarita Macías y por nuestro hermano Vicente Telles, que ellos puedan percibir tu amor, Señor, que sigas mostrándoselo como hasta el día de hoy y que ellos se tomen de ti en todo momento cuando ellos se sientan tristes, afligidos, quizás hasta solos, pero que en todo momento perciban tu amor, Señor, que es tan grande que nos sobrepasa. Gracias, Padre, por sus vidas. Te ruego por ellos y por cada uno de los que hemos mencionado y por todos los que sufren y han tenido la pérdida de algún ser querido. Te ruego que los consueles, los bendigas y los fortalezcas, Padre. Que sepan que tú estás presente y tienes cuidado de sus vidas.
Gracias por tu amor. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quisiera saludar también a todos nuestros hermanos que están conectados a través de la transmisión de distintos países como es Japón, Rusia, España, Inglaterra, Italia, Brasil, El Salvador. En Estados Unidos a nuestros hermanos de Atlanta, de Texas, de California, y en México a todos los hermanos que están reunidos de Chiapas, de Chihuahua, de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Veracruz, Querétaro, Estado de México, Puebla, Tabasco, San Luis Potosí y pues por supuesto de aquí de la Ciudad de México. Reciban un cálido abrazo, el Señor les bendiga y sigamos en comunión, hermanos. Ahora quisiera darle la oportunidad a nuestro hermano y nuestro pastor Cristian Gómez, que trae la palabra para este día. Escuchemos, hermanos, y dispongamos todo nuestro ser a recibir la palabra que el Señor nos tiene preparadas para el día de hoy. Voy a leerle un versículo. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. He comenzado por el último verso que vamos a comentar. Es Lucas 21:36. Vamos a continuar tratando de comprender las cosas que han de pasar, las señales de las que habló Jesús antes de su retorno. Y hablábamos de, entre ellas, solamente nos dio tiempo de dos, la apostasía y la posibilidad técnica de dominar a los millones y millones de habitantes de la tierra, que son dos señales muy claras de nuestro tiempo, dos señales que en esas formas no existieron antes, no existieron en la historia. Continuaremos buscando cuáles son esas señales, pero comencemos deteniéndonos en la reflexión de este verso 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es un versículo difícil. Podría uno pensar si hay que alcanzar una cierta dignidad. Veremos otras traducciones para hacer más clara la lectura. Y también en qué sentido vamos a escapar, es decir, que no las vamos a ver o que estando en ellas vamos a poder atravesarlas con paciencia. Voy a leer el texto en griego y voy a leer también la versión del Nuevo Testamento que el día de hoy presentamos, que es el Testamento de Pablo Besón. El texto en griego dice así: Agrimnite de empandi kairo, deomeni nakatishisite, ekfigin tafta panda, tamelon tagineste, que estanice en prosen tuio anthropu. ¿Qué significa? Agrimnite de, velad pues, empandi kairo, en todo tiempo, deomeni, rogando, inakatishisite, que logréis, y aquí está la palabra, Casiodoro traduce que seáis tenidos por dignos, el griego se traduce mejor que logréis o que tengáis completa fuerza para, lo cual nos
facilita la comprensión, ¿no? Rogando que tengáis la fuerza suficiente, la fuerza completa para ekfijin tafta, escapar de estas pandatamelonta, de estas cosas todas que van a gineste a suceder, melonta gineste que van a suceder. Que estacine y manteneros en pie en proscen tuio tu antropu, delante del Hijo del Hombre. Y bueno, decía yo que nos han presentado ya el Nuevo Testamento, un Nuevo Testamento muy importante, como se dijo, el primero traducido e impreso en América. En 1912 se comenzó, de este teólogo biblista suizo Pablo Besson, que además trabajó para que la Iglesia no dependiera del Estado, como lo fue en tiempos de la Iglesia Católica o de algunas iglesias que se llaman magisteriales, como la luterana o la calvinista, la anglicana, sino que la Iglesia y el Estado estuvieran separados. Pero bueno, hablando de su Nuevo Testamento, él se basó en el Textus Receptus, por supuesto, sobre todo en la recensión de Crisóstomo, pero también consideró algunas variantes críticas de las versiones siriacas y de algunos otros manuscritos, de tal manera que ya evita los añadidos tardíos, como puede ser el coma juanino. Es una traducción muy buena y voy a leer entonces de él este versículo 36, que dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis juzgados dignos, también dice juzgados dignos. Sin embargo, hace una aclaración muy interesante, ¿no? Si los cristianos no fuésemos a vivir la tribulación porque la iglesia se fue, dice Pablo Besson que esta exhortación sería ociosa. Si el arrebatamiento fuera antes de la tribulación, la exhortación sería ociosa, porque se está exhortando para que nosotros podamos tener la fuerza suficiente de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si nos quedamos con la traducción, para que seáis tenidos por dignos, debemos pensar no en una dignidad alcanzada por nosotros mismos, no en una dignidad intrínseca, sino en una dignidad conferida, en un honor inmerecido que el Señor nos da. ¿Y por qué nos daría ese honor? Simplemente porque a la manera de Jacob en la lucha con aquel ángel, con aquel varón, nos abrazamos a los pies y le decimos: Señor, no te suelto hasta que no me bendigas, no te suelto hasta que no vengas, hasta que yo esté contigo. Y esa lucha dura toda la noche. Y en la literatura apocalíptica, como en la poética mística, la noche representa el tiempo en que Cristo no está con nosotros. El regreso de Cristo es la salida del sol, es la aparición de la primera estrella, el lucero de la mañana, es el amanecer. Y si soportamos hasta el amanecer, tomados de Cristo, entonces se nos respalda en la fidelidad de Dios para conferirnos graciosamente, es decir, por su pura misericordia, el poder estar en pie. Eso quiere decir tener esa entereza, levantar la cabeza sin avergonzarnos, esa dignidad de poderle recibir con todo el gozo, de poderle recibir ahora con el título que Lucas ha preferido en todos estos pasajes, el Hijo del Hombre, es decir, ese ser humano celestial que ciertamente fue humillado como Hijo del Hombre, fue un pequeñito y fue alguien que experimentó la muerte, pero como Hijo del Hombre ahora, así como lo vio el Enoc en sus visiones, está glorificado y viene glorioso a establecer su reino. Leamos solamente a manera de repaso a partir del versículo 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas,
Sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hemos empezado de atrás para adelante, ¿no? Del verso 36. Ahora vamos al verso 34. ¿Por qué tenemos que velar, perseverar y estar orando? Porque la exhortación comienza en el 34. Mirad también por vosotros mismos, vigílense, cada uno de nosotros, vigílese a sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Son tres cosas: la glotonería, la embriaguez, los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Es un pensamiento completo, todo esto es una cláusula, ¿no? Es decir, para las personas que no creen que Jesús ha de regresar, para aquellos que lo han oído pero lo consideran no importante, poco probable, o que poco a poco se han ido distrayendo, aquel día el retorno de Jesús vendrá repentinamente como un lazo. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a ver un pasaje en el libro de el Eclesiastés. Si me ayuda a buscar en Eclesiastés 9, tenemos el ejemplo de lo que quiere decir este pasaje. Eclesiastés 9, en su verso 12, dice lo siguiente: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Diríamos que Jesús está citando aquí el Eclesiastés y que se adecua perfectamente. Habla de los seres humanos y de cómo no sabemos reconocer el tiempo malo. No sabemos reconocer el tiempo malo. Y cuando no sabemos reconocer el tiempo malo, entonces nos toma por sorpresa. Pienso en un ave que se mete en una jaula donde hay comida y cuando ha entrado a comer se cierra la puerta repentinamente y ya no puede salir. Ha caído en la trampa. Podríamos también traducir así el pasaje, ¿no? Las personas que no estén preparadas para la venida de Cristo caerán de repente en una trampa de la que no pueden salir. Vuelvo a leer el Eclesiastés, es muy bello el pasaje, yo quisiera que lo tenga presente. Verso 12 de Eclesiastés 9, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Jesús nos está invitando a conocer el tiempo, a considerar las señales. Y luego hace la analogía, como los peces que son presos en la mala red. No solo usa el sustantivo red, sino le pone un adjetivo, ¿no? Para que sea más claro, la mala red. Y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Volvamos a Lucas y veamos el paralelismo, ¿no? Dice el versículo 14 al final: y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra.
Entonces, si unimos esta advertencia de Jesús con la invitación que leímos primero, que velemos, que seamos pacientes, que tengamos la fuerza suficiente para pasar la prueba. No nos exhortaría, dice Pablo Besón, a tener fuerza para pasar la prueba si la iglesia se fuera antes de la tribulación, insisto en ello. Contrastemos entonces esta invitación a velar y orar con la advertencia de que hay un riesgo de que también nosotros, creyentes, pudiésemos caer en la falta de conciencia, en la enajenación, es decir, en ser ajenos a nosotros mismos y ser ajenos a la realidad. Cuando nuestros corazones se cargan de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. Jesús utiliza aquí tres formas, pero no porque sean exclusivas, sino más bien porque son una muestra, son un ejemplo de todo aquello que puede embarazar nuestros corazones, es decir, ponerles distracciones, preocupaciones, deseos y pasiones por los cuales podamos perder de vista la esperanza gloriosa. Debemos poner la vista fija, nuestro anhelo y nuestra atención en que Jesucristo, nuestro amado, regrese. Pero ¿cómo los cristianos, en general los habitantes del mundo, pueden perder la intuición y la visión de que existe algo más que esta vida, de que existe algo más de lo que vivo solamente en este momento? Perdemos la visión de la trascendencia. Como dice el primer capítulo de la carta a los Romanos, debiendo haber conocido a Dios, no quisieron conocerle, porque el hombre es responsable, porque su eternidad y su poder se echan de ver por las cosas creadas, porque Dios ha puesto la ley en nuestros corazones. Así, a través de la reflexión y de la creación, a través de la conciencia moral, del derecho natural, de los valores universales, todos los seres humanos, todos somos responsables de entender la trascendencia de la vida, buscar el significado de nuestra existencia y saber que hay un Dios creador de todas las cosas. Pero los corazones se cargan, primera, de estos ejemplos que da Jesús, que significan la inmediatez. Inmediatez es lo que está a la mano, lo primero que sucede, lo más cercano en el tiempo, en el espacio. En contraste con el pensar en una vida después de la muerte. En contraste con el reconocer que hay tesoros, que hay valores, es decir, cosas más valiosas que las inmediatas, que las que se ven y se tocan, que las que yo desee en este momento. De eso es ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, la glotonería. Porque tal vez usted diga, bueno, es que yo no soy glotón, en realidad no como de más. Bueno, eso no importa. Lo que está diciendo el texto es más a fondo. El deseo de las cosas que nos satisfacen de manera inmediata. El deseo de aquellas cosas que agradan a nuestras sensaciones. Lo sensorial, lo que se percibe inmediatamente por los sentidos. Y no solamente es que coma usted en demasía, sino que vivamos para todo lo que puede estar relacionado. Por ejemplo, en Lucas 16, ya estudiamos de un hombre que hacía banquete todos los días. Es decir, esa comida elegante está relacionada con el deseo del deleite, con una vida sibarita, hedonista, es decir, que tiene en prioridad la búsqueda del placer.
Pero dice, hacía banquete con esplendidez, es decir, el lujo. Relacione la glotonería con todo lo que está a su alrededor. Por ejemplo, el lujo. O, decía yo alguna vez, la comida requiere música. Y no es que la música sea mala, ya lo sabemos, pero estamos hablando de un ambiente en que la comida, el lujo, la música, no se viven en función de lo espiritual, ni en función del prójimo, ni en función del amor de Dios, sino en función de mi satisfacción, de mis deleites nada más. Y que esos banquetes, con esa música, con ese lujo, requieren también la compañía de mis amigos, que son personas parecidas a mí, que solo están buscando el deleite. Entonces, ¿cuántas situaciones hay en nuestra vida, aún como cristianos, en las que solo estamos buscando el deleite en todas las cosas que hacemos, en las cosas que compramos, en lo que queremos adquirir, en lo que queremos alcanzar, en cómo quisiéramos que nuestra vida sucediera, incluso como desde los púlpitos se predica que el cristianismo debería ser la fe en que Dios quiere hacerme rico, darme abundancia, darme bienes a manos llenas para que yo pueda vivir disfrutando. Todo esto, lo único que logra es cargar mi corazón de glotonería. Ahora, la advertencia es útil porque es imperceptible, es gradual la manera en que yo voy a caer en la trampa. El ave que entra en la jaula para comer no sabe, o como dice Proverbios del necio, como el ave que no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasó su hígado. Ese es el problema, no nos damos cuenta que hay una trampa. Dice, como lazo será sobre los habitantes de la tierra. No nos damos cuenta que hay una trampa, porque el ir cayendo, el ir entrando en esa trampa es agradable, es atractivo. Si el pez o el ave no vieran un anzuelo, una comida, no caerían en la trampa. Y no nos damos cuenta que es una trampa. Así que el cristiano comienza a vivir cómodamente. Pregúntese, y no es que yo quiera ser extremista, radical o demasiado duro, pero pregúntese, ¿qué tan cómodamente vive usted? Si a usted no le preocupa un mundo que se pierde, si usted no llora por la maldad que predomina en el mundo, si usted no tiene oposición de la familia y de los amigos y de la sociedad porque usted vive y habla de otra manera, si usted no tiene desvelos por estudiar la Biblia, por orar, por preocuparse por los hermanos, si usted no es capaz de dejar un poco de su dinero o de sus bienes para compartirlos con la iglesia y con los pobres, pregúntese, ¿qué tan cómodamente vive usted? Y si usted vive muy cómodo, déjeme decirle, su corazón se está cargando de glotonería. No seamos tan literalistas y decir, bueno, yo no me siento a la mesa y me como 10 platos. No, pero entendamos cuál es la intención, el fondo, diríamos, el espíritu de lo que el texto dice. Y que vuestros corazones se carguen de embriaguez. Y tal vez usted me diga, bueno, es que yo no tomo ni siquiera una copita. Bueno, yo no como ni chocolates envinados. Entonces a mí no se me aplica esto de la embriaguez. Mire, detrás mío, y no quiero que se me olvide, lo voy a explicar de una vez, tengo un fondo que tal vez usted se pregunte, qué extraño dibujo o pintura han colocado el día de hoy en Comunidad Apostólica, ¿no? Bueno, déjeme decirle una especie de confesión. El título de nuestras reflexiones, como las escenas que colocamos
aquí como los ejemplares de la Biblia que mostramos. Tienen algunas intenciones en común. Una, ser intrigantes, despertar el interés, precisamente que usted diga, bueno, ¿qué es eso de las señales contemporáneas del misterio de iniquidad, que fue el título del domingo pasado? ¿O qué es eso de que la bestia tiene permitido matar a los santos? Porque si usted se pregunta por el título, bueno, tal vez se interese por lo que vamos a explicar. Pero también buscamos que haya un contenido profundo, ¿no?, a lo largo de la reflexión o en los ejemplares que presentamos. Y un poco de la historia, porque en realidad a veces sabemos muy poco de las distintas Biblias, las traducciones, la vida de los traductores, las características de algunas de las ediciones bíblicas. Y también el contenido de las pinturas o paisajes que mostramos y su calidad estética. En este caso la pintura es de un hombre que fue también poeta, fue pintor y fue poeta, y se llamó William Blake, miembro de una generación de poetas muy controvertidos en el ámbito de poesía religiosa, ¿no? William Blake. Y el personaje que está representando aquí el fondo es el rey Nabucodonosor. Usted recordará allá en el libro de Daniel, se nos narra que Nabucodonosor construyó, o llevó más bien dicho, a la ciudad de Babilonia, capital del imperio babilónico, a su mayor esplendor. Se habla de una de las 7 grandes maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia, de el espesor o ancho de sus murallas por las cuales podría correr un carro de caballos. Una ciudad esplendorosa, un imperio vastísimo, muy extenso, con grandes templos para los dioses principales como el dios Marduk. Pero Nabucodonosor alguna vez comenzó a jactarse de las hazañas que él había logrado. Y entonces, según el relato del libro de Daniel, Nabucodonosor dice: he aquí la gran Babilonia que yo he edificado. Y entonces tiene un sueño, y sueña de un árbol que es cortado, aunque el tocón, la raíz y una partecita del pie del tronco quedan allí, y entonces nadie le sabe explicar su sueño, y viene el profeta Daniel, claro, esa es una construcción narrativa nada más, viene el profeta Daniel y le dice: ese sueño significa que tú vas a vivir 7 años como una bestia, hasta que reconozcas que nosotros los seres humanos somos vanidad, somos polvo, hasta que mires hacia Dios, hacia el Altísimo, volverás a recuperar la razón. Según el relato, Nabucodonosor escucha la interpretación del sueño, pero parece que no hace mucho caso. Y efectivamente continúa en su actitud de vanagloria, de soberbia, y pierde la razón. Y se comporta como un animal que come hierba, que se deja crecer el pelo y las uñas, y después de 7 años recupera la razón. ¿Qué tiene que ver con todo lo que estamos diciendo? Bueno, en la interpretación del judaísmo tardío, Babilonia, Nabucodonosor, el cautiverio de los judíos, y aún la Torre de Babel, que pertenece a la misma región, representan la religión falsa, la cuna de la astrología y de la adoración a las criaturas que no son dioses. Y Nabucodonosor es el signo del gobernante que se diviniza y que por tanto pierde la razón. Así que he querido poner esta ilustración para que pensemos no solo en Nabucodonosor, que se representa aquí, sino en el anticristo y en todos los anticristos.
Ya hemos dicho varias veces que ha habido muchos anticristos. Y el anticristo final, como los que le han precedido, se diviniza. Cuando un hombre, como pudo haber sido Hitler, empieza a sentirse Dios. Cuando un hombre como el emperador Nerón se proclama Dios, se ha ensoberbecido y pierde su calidad humana buscando ser un superhumano. Diríamos hoy la tendencia global es ser transhumano, se convierte en realidad en infrahumano. Voy a decir esto con más calma. Nosotros humanos somos imagen de Dios, tenemos un diseño, una esencia y tenemos una meta establecida por Dios. Cuando nosotros queremos ser lo que no somos, cuando queremos ser como Dios o ser dioses, o cuando yo soy hombre y quiero ser mujer, o cuando soy un joven pero quiero ser un gato y me comporto como un gato, o soy un adulto que se comporta como un bebé y duerme en una cuna y toma biberón, estoy hablando de modas que la gente practica hoy. Hemos caído en esta corriente que dije hoy se llama transhumanismo. Pero note, el hombre quiere elevarse para recrearse, para volverse a crear algo que no es, y en ese sentido está tomando el lugar que solo a Dios corresponde. Cuando nos elevamos pretendiendo ser suprahumanos, sobrehumanos, superhumanos, en realidad nos pasa lo que al diablo. El diablo quiere sentarse al lado de Dios, ser como Dios, y es expulsado del cielo. El hombre que quiere ser superhombre, hiperbóreo, diría Nietzsche, el hombre de la raza aria, diría Hitler, ese en realidad se convierte en un Nabucodonosor bestia, en un hombre que se ha apartado de la razón que nos es común. Su relativismo moral, su relativismo en la verdad, le vuelve más bien solipsista, es decir, aislado, sin posibilidad de comunicación, y se vuelve, en el sentido peyorativo, como una bestia, a la cual le crecen el cabello y las uñas y no puede razonar. Por eso la posmodernidad, o mejor dicho, el posmodernismo filosófico, que hoy afirma que no hay una razón, que no hay una verdad, que no hay un bien, no puede razonar, no puede compartir lo que todos los hombres tenemos en común, que Dios nos ha dado, la razón. Por eso nuestra época soberbia, jactanciosa, nuestra época que se prepara para la venida de un hombre que se diviniza, y en algunos de nuestros países nuestros gobernantes emulan esa actitud. Parece que solo su palabra tiene autoridad, solo su palabra cuenta por encima de la ley y por encima de cualquier otro experto o de cualquier otro poder de la república. Ya va camino a ser una bestia soberbia. Es paradójico, ¿no? El superhombre se hace bestia. El transhumano, el sobrehumano se hace infrahumano, es decir, abajo de lo humano. Por eso he querido poner esto. Cuando nuestros corazones se cargan de glotonería, comenzamos a volvernos infrahumanos, menos que humanos, porque no fuimos creados para el vientre, no fuimos creados para el placer. No es que sea malo el placer, no es que sea malo disfrutar las cosas que Dios nos da, reconocer que nuestro cuerpo o nuestra alma o nuestros ojos pueden agradarse con muchas cosas. Aquí está hablando de cuando nosotros ponemos en prioridad, como meta, como actividad y preocupación preponderante de nuestra vida. Por eso dice, se carguen vuestros corazones, se carguen. Y de embriaguez. ¿Y qué es la embriaguez? Decía yo, si usted no come ni un chocolate envinado, ¿qué sería la embriaguez? Bueno, la embriaguez en realidad es una disminución del umbral de conciencia. ¿Por qué es malo emborracharse? No es que sea mala la bebida fermentada o destilada. La Biblia habla del vino, una bebida común
en el mundo mediterráneo de los tiempos de Jesús y antes de Jesús. El Señor convierte el agua en vino y el Salmo 104 agradece a Dios por el vino que alegra el corazón del hombre. El problema no es el vino, sino la embriaguez. ¿Y qué sucede con la embriaguez? Disminuye nuestro umbral de conciencia. ¿Qué significa eso? Que no estamos en toda la lucidez de nuestra voluntad, de nuestra percepción para tomar decisiones. Y si esto es así, entonces, ¿qué otras cosas son análogas a la embriaguez? Pues todo aquello que disminuya nuestra posibilidad de tomar las decisiones de la manera más consciente posible. Y quiero reiterar un ejemplo que ya les he dicho en otras ocasiones. Cuando hablamos de que todo lo que proviene de Dios tiene que ser consciente y que nada en lo que hagamos sin conciencia puede provenir de Dios. Nada que hagamos sin conciencia puede provenir de Dios. ¿Por qué? Porque el valor fundamental es el amor. Y el amor requiere decisión, el amor requiere libertad, el amor requiere conciencia. Y por eso les he dicho ese ejemplo, si usted quiere simplista, de que si a una persona le dicen en una ceremonia de bodas que se acepta casarse con esta otra persona, y él dice que sí, pero no está consciente, diríamos que cuánto valor puede tener su aparente aceptación. Por el contrario, entre más consciente sea el hombre o sea la mujer, al momento de decir sí, sí voy a amarte por toda la vida, entre más consciente es de todo lo que eso implica, bueno, pues hay una mayor decisión amorosa. Entonces, si la meta a la que Dios nos ha llamado es la madurez en el amor, a ser como Cristo, a tener la mente de Cristo, significa que amemos como amó Cristo, que veamos las cosas como Cristo desde el amor. Entonces todo aquello que nos quite esa posibilidad de una voluntad prístina, de una libertad auténtica, de una conciencia intensa, se equipara a la embriaguez. Y bueno, por supuesto, en nuestra época, las drogas, especialmente las drogas que se llaman recreativas, las drogas ilegales, no prescritas médicamente. Estamos socialmente en esta lucha por la legalización del consumo de marihuana. Vivimos, al menos en México, ese es uno de los conflictos ahora, y la mayoría de la sociedad ha sido seducida para que suponga que no es ningún problema para los jóvenes consumir libremente entre comillas, la marihuana. ¿Qué va a provocar o qué está provocando cuando hay otros problemas más urgentes y verdaderos que resolver, el que nos enfrasquemos en un problema por la marihuana? Pues que los jóvenes sean cada vez menos conscientes. Pero si vivimos también en un país en el que algunos de los capos de la droga son mexicanos y tienen extendidos sus pandillas, sus cárteles, se dice ahora, por todo el mundo, y si nuestro gobierno no los enfrenta, si no les permite trabajar libremente, pues estamos en una época donde los enervantes, los estupefacientes, están cundiendo por toda la sociedad, amenazando a adormecer más a la sociedad y destruir las generaciones venideras. Así que la embriaguez también nos habla de una situación como esta. Pero cualquier otra adicción o cualquier otro distractor que nos quite la conciencia, y quisiera añadir especialmente dos más. Uno de ellos, el emocionalismo, que en su mayor parte se explota sobre todo a través de la música, incluidas las iglesias. Cuando en una iglesia donde el grupo de rock que está al frente
con sus grandes bocinas, ejecutando la música en alta intensidad, con una exageración del ritmo a partir sobre todo de la batería, y cantan durante media hora, 1 hora o más sin parar cantos de música que va dirigida más que a el espíritu y al intelecto, desafiándolos con la belleza. No, es música repetitiva, superficial, simplista, que agrada solamente a los sentidos físicos, por supuesto. Y cuando esa música se repite por más de 1 hora, y cuando algunos de esos cantos o alguna de esas frases se canta por 15, por 20 minutos, lo único que estamos haciendo es provocar un enardecimiento en las personas, exacerbando indebidamente las emociones para que caigan en un estado de semiconciencia en donde sean absolutamente manipulados. Entonces es sorprendente que en una iglesia que en teoría convoca o debería convocar a la libertad con que Cristo nos hizo libres, distorsione de tal manera el concepto libertad que ahora quiera que signifique que libertad es gritar, tirarnos al piso o cantar durante quién sabe cuántas horas una sola frase hasta que caigamos en ese estado hipnótico de histeria colectiva en el que ya es muy fácil que nos convenzan de que todos tenemos que caernos al piso o que todos debemos vaciar nuestros bolsillos y dar todo lo que tenemos o hacer cualquier otra cosa, aceptar cualquier nueva revelación y prácticamente rendir pleitesía al apóstol que está al frente y que está recibiendo las últimas revelaciones del cielo. Entonces, las iglesias, con su forma de explotar el emocionalismo apartado de la meditación de la Biblia, del escudriñar las Escrituras, de la conciencia plena con la que deberíamos acercarnos en la oración, un examen interior sobre nuestros pecados. En vez de eso, solamente desde el inicio de la reunión se exaltan las emociones y se lleva a las personas en ese enardecimiento, en esa marea que es contagiosa socialmente. Al estar un individuo en un grupo que se comporta de cierta manera, es arrastrado por la ola de emociones. Digo, es triste que las iglesias ahora contribuyan a la embriaguez, en el mal sentido de la palabra, aunque le quieran llamar embriaguez del espíritu. Es una pérdida de la conciencia. Los cristianos allí se irán muy contentos a su casa pensando que hubo un gran avivamiento, que se sintieron muy bien, pero no hubo ningún examen profundo acerca de su vida ni acerca de lo que Dios les pedía desde las Sagradas Escrituras. Otra forma de caer en esta pérdida de conciencia es aceptar la publicidad con la cual somos bombardeados constantemente, aceptar los discursos políticos y el lenguaje vacío. Cuando a usted le dicen frases o palabras que no significan nada. ¿Cuál es una palabra que no significa nada? Homofobia. ¿Cuál es una frase que no significa nada en realidad? Es que el aborto es un derecho de la mujer. Son palabras huecas, no tienen ningún significado. Y como eso, hay una serie de discursos políticos e ideológicos que la gente escucha y acepta y es arrastrada. Ahora estamos por llegar al Día de Muertos. Y otra de esas frases vacías es que conservemos nuestras tradiciones. Eso es vacío. ¿Cuáles son nuestras? ¿Por qué tengo que suponer que son nuestras? ¿Y por qué la palabra tradición implica que yo deba de conservarla? ¿Por qué no antes juzgarla? ¿Es una tradición buena o mala? ¿Justa o injusta? ¿Útil o inútil? ¿Benéfica o dañina? Son palabras huecas. Entonces, cuando nosotros nos dejamos arrastrar por el lenguaje engañoso, por la narrativa, como se llama el libro que se presentó hace un momento, porque la narrativa es la nueva arma de dominación. Ahora los países y los pueblos no son conquistados poniendo soldados en cada esquina con armas,
sino con discursos, con inventos del lenguaje que interpretan la realidad como quieren que nosotros supongamos que es, apartándose de la realidad, convirtiéndola en una narrativa. Todo eso es una pérdida de conciencia. Y habrá alguna época en la historia en que las guerras y la dominación de los pueblos haya usado este recurso como ahora. Creo que no. Creo que es ahora más que nunca que bien podemos decir, nuestros corazones se han cargado de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, de las preocupaciones. Ya Jesús decía, y lo estudiamos ya también en este mismo Evangelio de Lucas, no se preocupen por la comida, por el vestido, por el día de mañana. Dios cuida de las aves, cuidará también de ustedes. Y en vez de preocuparnos por hacer tesoros en los cielos, estoy citando pasajes de Lucas que ya estudiamos, queremos hacer tesoros en la tierra. Nos afanamos por las riquezas y las preocupaciones y las actividades y las previsiones de esta vida. Y no es que tengamos que ser unos irresponsables que no podamos prever el mañana. Por el contrario, el cristiano, como un buen administrador, como lo vimos en la parábola del buen mayordomo, utiliza lo que Dios le ha dado, lo administra de la mejor manera y prevé para el mañana. Pero no se preocupa, sino lo hace desde la fe, desde la sabiduría que Dios le da y sobre todo, las cosas de esta vida, las cosas del mañana, no son su prioridad. No puede ser la prioridad de usted, no puede ser la prioridad mía. Mañana, ¿con qué voy a pagar la renta? ¿Con qué me voy a jubilar? ¿Voy a tener dónde vivir? ¿En qué voy a trabajar? ¿Voy a tener dinero para cambiar mi carro? Para lo que sea. Sí, es importante pensar en ello y administrar, pero no es nuestra prioridad. Tenemos que tener otra prioridad y esa prioridad es el reino de Dios. Que Dios sea el rey en nuestra vida. Que las personas conozcan su nombre, lo glorifiquen, lo santifiquen. Que las personas conozcan el amor de Dios. Que las personas sepan que están perdonadas de sus pecados. Esa es nuestra prioridad. Antes que atesorar bienes materiales, tenemos que aprender a compartir con los que necesitan, porque así hacemos también tesoros en los cielos. Entonces, cuando nosotros vivimos para la inmediatez, glotonería, embriaguez, afanes de esta vida, nuestro corazón poco a poco y de manera imperceptible va introduciéndose en una trampa. Y en vez de vivir alertas, anhelantes de que el Señor regrese, viendo las señales y la maldad del mundo, y sabiendo que falta muy poco tiempo, y diríamos que en un sentido figurativo, extendiendo nuestras manos para recibir al Señor, nos hemos distraído y hemos concentrado nuestra atención y extendido nuestras manos hacia abajo, hacia otras cosas, hacia lo inmediato, lo mundano, lo secundario, o lo que nos quita la conciencia, lo que nos aísla del prójimo, lo que nos aparta de la razón y de la plena conciencia. Entonces aquel día llegará cuando menos lo esperemos, cuando menos preparados estemos, cuando más absortos estemos en el deleite de los sentidos, y entonces, como en la jaula, se cerrará la puerta y no habrá nada que hacer. Porque el cristiano tibio está advertido de ser vomitado de la boca del Señor, y por supuesto el no creyente será juzgado en su venida, en el retorno glorioso de Jesucristo. Y bueno, y es que el 31 de octubre, una fecha como la de hoy, también la Iglesia comenzó un enfrentamiento más claro y deliberado contra lo que en su momento podía constituirse en un anticristo. Y me refiero a que fue precisamente el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero
colocó en las puertas de la capilla de la Universidad de Wittenberg sus 95 afirmaciones contra las indulgencias, escritas en latín como una invitación a los doctores en teología para discutir si era correcto, si era benéfico para los creyentes que se les hiciera creer que comprando el perdón se podían salvar, en vez de insistir en el arrepentimiento y en una vida de entrega a Cristo. Si realmente alguien de la iglesia tenía poder para sacar almas del purgatorio, ¿en dónde quedaba la eficacia del sacrificio de la muerte de Cristo? Ese era el tema que Lutero proponía a los teólogos. Pues a no querer, ese fue el pequeño fuego, ese fue el cerillo que incendió Europa, el inicio de lo que se llamaría después la Reforma Protestante. ¿Por qué digo que fue también, como en cada generación hemos insistido, cada generación tiene que enfrentar sus doctrinas de anticristo y la persecución? La Reforma también tuvo que enfrentar doctrinas de anticristo, ¿como cuáles? Prohibir la Biblia al pueblo, prohibir la Biblia en lenguas vernáculas. Enseñar que la salvación se ganaba por obras, por peregrinaciones, por limosnas, por indulgencias. Enseñar que los creyentes no podían acercarse directamente a Dios, sino que necesitaban una serie de intermediarios de la iglesia, de santos, de vírgenes, de ángeles, para ver si Dios podía aceptarlos. Entonces todo ello son doctrinas de anticristo, porque apartaban al creyente, apartaban a la persona hambrienta de conocer la salvación del camino claro que nos muestra el Evangelio. Y porque otra de las doctrinas enseñaba que había un hombre que era el representante de Cristo, y en esa época ese hombre vivía en total inmoralidad, haciendo guerras y dispendiando todo lo que los creyentes ofrendaban en sus lujos. La iglesia tenía más característica de un imperio mundano, con ejércitos, con palacios, con grandes lujos, imponiendo su fuerza política y económica, pero no era la iglesia de Cristo. Frente a esta situación de anticristo, los cristianos hambrientos que quisieron volver a la Biblia iniciaron ese movimiento. Y sufrieron la persecución, sí. Muchísimos de esos creyentes murieron en la hoguera, en las torturas, en las guerras de religión, degollados, exterminados, ahorcados. Cada generación de cristianos, insisto, enfrenta su tribulación y enfrenta sus doctrinas de anticristo. Pero muchos de los reformados del siglo XVI tuvieron la fuerza, diríamos conforme al texto que leímos, fueron tenidos por dignos y vivieron una muerte en el martirio, en su fidelidad. Dije una especie de paradoja, ¿no? A propósito, vivieron su muerte. ¿Por qué? Porque esa muerte que es sello de la fe, del testimonio, es también la receptora de la promesa de la corona de la vida. Así dice el texto, ¿no? Aquellos que han sido fieles hasta la muerte recibirán la corona de la vida. Así que nosotros hoy enfrentamos una exhortación por parte de Cristo, no dejar que nuestros corazones se carguen de la pérdida de la conciencia, de los placeres y de los afanes de la vida. Y nos toca hoy el ejemplo de celebrar un aniversario más del inicio de la Reforma Protestante. Y nos toca también dar respuesta en estos días con nuestra palabra y con nuestro testimonio a esta ola en el mundo que va imponiendo
con actividades y celebraciones aparentemente muy inocentes, un culto por la muerte. Parece inocente que sea como un juego para los niños, una noche de brujas, los disfraces, que nuestros amados familiares muertos puedan venir a visitarnos. Todo eso es dulce, es tierno, es bonito, es una tradición. Pero ¿cuál es el resultado a largo plazo? Se va sembrando en el mundo un culto a la muerte. Y ya tenemos claro cómo fue el imperio azteca, un imperio que dio culto a la muerte, que terminó haciendo sacrificios humanos, haciendo enormes pilas de cráneos de los sacrificados. Nosotros estamos llamados a proclamar la vida, porque Cristo ha resucitado, porque al final de la historia del universo y al final de la historia de la humanidad, lo que triunfa no es la muerte, no es la desaparición, no es la nada. Lo que triunfa es el ser, es la vida y la vida eterna. Por eso nosotros no podemos dejarnos arrastrar por otra ola enajenante de pérdida de conciencia, el culto a la muerte, con todas sus festividades luminosas, llamativas y la pompa con la que se quiere celebrar. Pongamos mucha atención. ¿Qué otras señales? Vamos a continuar con las señales, porque si me he querido adelantar a estos versículos de que debemos orar para tener la fuerza y que no debemos dejarnos distraer, es precisamente porque al considerar las señales tengamos en mente eso, ¿no? Al decir, es que viene la apostasía, entonces, Señor, voy a velar y a orar para tener la fuerza, la sabiduría, la perseverancia de no caer en la apostasía. Y si hablamos de cómo la tecnología nos quita la conciencia, porque usted puede ver ahora a las familias separadas, incomunicadas, porque cada quien está con su teléfono. Puede ver a los niños y adolescentes sumergidos en su tablet, en su computadora, ya no juegan, ya no conviven, viven un solipsismo ahí entre sus juegos y correos y amigos líquidos virtuales falsos. Eso también es una pérdida de conciencia. ¿Cómo vamos a enfrentar la tecnología? ¿Cómo vamos a usarla con sabiduría sabiendo que todo uso de esa tecnología también brinda los elementos para que seamos espiados y posteriormente perseguidos o manipulados? Si no queremos ser manipulados, vamos a ser perseguidos. ¿Cómo vamos a enfrentar estas señales? Una siguiente señal es la inmoralidad de Sodoma. No voy a extenderme en ello porque ya lo comentamos en otro pasaje del mismo Evangelio de Lucas. Precisamente en otra de las pláticas escatológicas de Jesús, cuando Él decía, porque la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Lot. Y entonces nos pusimos a hacer un repaso. ¿Cómo fueron los días de Lot? Y vimos que él vivía entre las ciudades de Sodoma y de Gomorra, y que eran ciudades llenas de ociosidad porque tenían abundancia de pan, ciudades injustas con el pobre y con los peregrinos y extranjeros, pero que tenían también un pecado por el cual han pasado a la memoria histórica, y es los vicios contra naturaleza. No se llamaba entonces homosexualidad, sino vicios contra la naturaleza. Y el relato del Génesis y la lectura que hace la epístola de Judas del mismo relato, que ya comentamos, son muy claros. Esas ciudades fueron destruidas por un juicio de Dios a causa de que no se podían contar 5 justos en esa ciudad. Así es la época que nos ha tocado vivir. Exactamente así es. Esta justificación y esta existencia de personas atraídas por el mismo sexo comenzó de manera escasa. Unos aquí, otros allá, de repente una primera marcha del orgullo con unos pocos asistentes, algún bar
reservado para ellos por ahí, y poco a poco se han multiplicado. Poco a poco han ido cooptando todos los aspectos de la sociedad. Hoy esa ideología de género es tristemente vivida en todas sus desviaciones y perversiones por niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cada vez más. Pero también se nos ha impuesto o se está imponiendo desde la educación, desde las instituciones del Poder Judicial, desde la publicidad y la manera en que cómo se comportan las compañías publicitarias y los bancos y todo tipo de empresas. Y no se diga los gobiernos y las leyes y el lenguaje y las iglesias. Nos estamos convirtiendo en Sodoma y Gomorra a pasos agigantados. Si usted es adolescente o niño, pues no ha podido percibir todavía de qué manera tan acelerada se multiplicó esto. Los que son adultos lo vivieron, lo vieron, lo saben perfectamente. De qué manera se ha multiplicado la maldad moral en donde se acepta por la mayoría que es válido tratar de ser lo que no se es. Y no solo se acepta, ¿sabe? Se impone. Se empieza a imponer a nuestros hijos en las escuelas, en las caricaturas, en las películas. De eso tengo que hablar todavía. Se empieza a imponer en las leyes que de manera positiva quieren ahora invadir todos los campos del derecho para infiltrarlos, saturarlos de esa ideología. Y por supuesto también con las leyes o normas que llevan una sentencia en contra de castigo para quienes estén o estemos en desacuerdo. No es solamente una conducta que cada individuo ha decidido, es ahora una ideología que se difunde por los gobiernos, que no luchan contra la discriminación, luchan por la promoción de y por la imposición tiránica, dictatorial, de un pensamiento único. Y por eso le he insistido, y no piense que es una exageración, así como en la Alemania nacionalsocialista se impuso un pensamiento único, intolerante contra cualquier disidencia, nosotros lo estamos viviendo ahora desde esta ideología que se impone, la inmoralidad de Sodoma. Alguien podría decir, bueno, las personas que han tenido vicios contra la naturaleza han existido siempre. Sí, pero ¿ha habido otra época en que la imposición ideológica y la cantidad de personas que se han dejado convencer de aceptar, es decir, de dar su aprobación o de practicar los vicios contra la naturaleza, haya alcanzado tal extensión? La respuesta es no. No ha habido otra época en que el mundo fuese toda una Sodoma. Sodoma estaba por allá. Siempre hubo por ahí alguna Sodoma, un San Francisco. Ahora es el mundo. Ahora es el mundo. Me refiero a la ciudad de San Francisco. Ahora es todo el mundo. Es la mayoría de las personas. Y cuando digo la mayoría, es una mayoría creciente, es decir, cada vez serán más. Hasta que lleguemos a una situación semejante a la de que en Sodoma no había 5 justos. Los cristianos, que seremos algunos cristianos, otros se dejarán arrastrar, dejarán que sus corazones se carguen de eso, se convenzan y se dejen de arrastrar por esa ideología. No todos los cristianos, pocos cristianos, los que podamos soportar, los que estemos siempre convencidos de lo que la Biblia dice y no de lo que la gente quiere que diga la Biblia. No seremos el 5%
tal vez ni el 1% de la población. ¿Estamos preparados para ello? ¿Es una señal que se está viviendo? La violencia del tiempo de Noé. También en aquel pasaje de Lucas lo leímos, ¿no? Porque como en los días de la venida del Hijo del Hombre, así será como en los tiempos de Noé. Y cuando empecé yo este último sermón escatológico de Jesús, les di un repaso de los pasajes escatológicos de Lucas. Y volvimos a citar ese. La violencia, la injusticia, era una de las características principales de la época del diluvio. Y al igual que en los días de Sodoma y en los días del diluvio, la gente comía, bebía, se casaba, compraba, vendía. Sus corazones se cargaron de la inmediatez. Y por eso vino el fuego de Sodoma cuando ellos no esperaban. Y vino el diluvio cuando ellos no esperaban. Y fue como un lazo y fue como una trampa que los juzgó y terminó con ellos. Porque no quisieron ver que era una trampa. Por eso tampoco voy a extenderme mucho en este asunto de la señal de Noé, pero la violencia que ha existido siempre en la humanidad, siempre ha habido hordas parecidas a los bárbaros, y de ahí la palabra que se extendió también, los bárbaros, que llegaban a los pueblos a asesinar, a quemar casas, a violar mujeres, a robarlo todo. Eso siempre ha habido, pero ahora la violencia es global, se institucionaliza, se acepta, se legaliza y tiene otras herramientas más terribles, informáticas, electrónicas, armas nucleares de largo alcance, muchas cosas. Es terrible la violencia que se siembra desde nuestros hijos a través de todos los programas de televisión, películas y superhéroes. La violencia que hay también imbuida para los adultos y jóvenes en los mismos medios de comunicación que he citado. Estamos en una época donde, en un país como el nuestro, no solo se parece a una guerra donde un enemigo nos hubiese invadido. Tenemos una guerra interna con más de 100,000 muertos solamente en lo que va de este periodo presidencial. Estamos llenos de violencia. Ya comenté alguna vez que al salir a la calle siempre vamos con un gran margen de posibilidades de que nos asalten, de que nos secuestren, de que nos agredan o de que nos maten. Y esa violencia se va a ir también particularizando contra aquellos que no acepten el pensamiento totalitario del que he hablado. Eso es lo que vamos a comentar la próxima semana. Si no nos vamos a ir antes de la tribulación, entonces, ¿qué podemos decir y qué podemos esperar del martirio de los creyentes? Vamos a cerrar recordando una cosa, ¿no? A la bestia se le dio poder para matar a los santos. Y ese es el tema que nos queda en puerta. El anticristo, aquí se llama la bestia, como Nabucodonosor se divinizó y se volvió una bestia, va a aparecer cuando la iglesia todavía esté en el mundo. De lo contrario, ¿cómo podría matar a los santos? Estoy citando Apocalipsis 13. Pero si nosotros vamos a ver una señal más de la venida de Cristo es el martirio, la persecución que se intensifica, la persecución que se avecina y se hace cada vez más extendida también. Esa es otra señal. ¿Estamos preparados? Quedémonos con la exhortación con la que iniciamos nuestra plática, que nuestros corazones no se carguen de glotonería, de placer de los sentidos, de pérdida de la conciencia que se deja arrastrar por la mentira, de preocupaciones secundarias que no tienen que ver con las prioridades que deberían ser las nuestras, los tesoros del reino de Dios.
¿Para qué? Para que así podamos velar. Verso 36. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Agradecemos a nuestro Señor esta oportunidad que nos da de considerar su preciosa palabra y atendamos a lo que hoy nos ha compartido nuestro pastor. Hagamos tesoros en el cielo. Ahí es donde nosotros debemos de afanarnos, utilizando todo lo que nuestro Señor nos ha dado, lo que nos ocupa desde la fe. Nuestra prioridad debe de ser compartir el reino del Señor. Hermanos, pues quiero seguirles invitando a que usted pueda participar de las células que tenemos. Tenemos varias células y bueno, quiero invitarle. Los días martes hay célula de 7 a 8 y de 8 a 9:30. También el día martes hay célula de 7 a 9 y los lunes también de 7 a 9. Los jueves a las 6:30 de la tarde. Los viernes a las 7 de la noche y también hay otra a las 8:30 de la noche. Los sábados tenemos a las 5 de la tarde y también a las 8 de la noche. Y el domingo a las 8 de la noche también hay otra célula. Pues también les seguimos animando a que no deje de conectarse a media semana a nuestra reunión los miércoles a las 5 de la tarde. Está usted cordialmente invitado. Le animamos que si el Señor pone en su corazón alguna palabra de ánimo, de exhortación, de consuelo, pues nos lo haga saber y pueda venir si usted quiere a compartirlo, o si no, si quiere mandar algún escrito, pues podemos leerlo y pues será de gran bendición para la iglesia. También le seguimos invitando a las reuniones que tenemos de jóvenes los lunes a las 8 de la noche, también los viernes a las 7. Esta ocasión nuestro pastor Cristian va a estar compartiendo en el curso de padres. Él va a estar hablando sobre el culto a los muertos, sobre el 2 de noviembre. Entonces le invitamos a que usted se conecte, esté atento a esto, es algo de interés para todos nosotros. También los domingos a las 9:30 de la mañana, cada 15 días, la reunión de mujeres, le invitamos, estamos viendo los dones espirituales y le animamos a que usted siga orando y anhelando para que el Señor pueda darle los dones que el Señor quiere repartir a cada uno conforme Él quiere. Pues gracias a Dios por esta oportunidad y pues le invito a que me acompañe a hacer una oración para despedirnos. Gracias, Padre Celestial, por tu preciosa palabra, porque aún tienes paciencia para con cada uno de nosotros. Gracias te damos porque cada día podemos
arrepentirnos de lo que no hemos hecho, Señor. Gracias, gracias porque aún tenemos ese privilegio y esa oportunidad de acercarnos cada día a ti y de rendirte toda nuestra vida que ahora te pertenece. Te ruego que nos hagas estar atentos a tu voz y que nos ayudes, Señor, a buscar tu voluntad, que sigamos escudriñando tu palabra y que cargues nuestros corazones para compartirla con los que no la conocen, Señor. Dales esa oportunidad y también a nosotros de hablarles sobre tu reino y sobre estos tiempos que son los últimos, Señor. Gracias, gracias te doy por la vida de cada uno de nuestros hermanos y los encomendamos a ti y a tu gracia, Señor. Te agradecemos este día. Bendícenos a cada uno en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues estamos despedidos. El Señor siga bendiciendo sus vidas.